Negar la existencia de Dios o la pureza de la Virgen María, así como practicar la magia o la hechicería, fueron algunos de los delitos que persiguió el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España. Pero ¿qué tan ciertas son las versiones sobre la tortura practicada por la Santa Inquisición? ¿Cuántos casos reales fueron condenados a la hoguera? Hoy echaremos un vistazo al pasado a través de la mirada de una historiadora que le ha dado voz a los acusados, a los testigos, a los jueces de la época virreinal. Soy Verónica González, bienvenidos a Escuela Judicial. Hoy en Escuela Judicial conversaremos con Úrsula Camba. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana y maestra y doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Su tesis doctoral sobre negros y mulatos en la Nueva España fue publicada por el Colmex. Ha escrito diversos artículos en revistas tanto nacionales como internacionales, ha impartido clases y sus principales áreas de interés son la historia de las mentalidades, historia cultural, historia de la sexualidad, de la esclavitud y del México virreinal. Nuevamente le damos la bienvenida a la doctora Úrsula Camba. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, Vero. Muy contenta de estar aquí. Pues cuéntanos, ¿cómo surge la idea de hacer este estudio, de echarle este vistazo, ¿no?, a lo que sucedió durante la Inquisición en la Nueva España a través de este libro, Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España? ¿En qué momento surge la idea de hacerlo? Mira, yo desde que estaba en la carrera, recuerdo que era un tema que me intrigaba mucho. En general a la gente, ¿no?, si tú te fijas, les llama mucho la atención el tema porque siempre pensamos, pues porque es lo que se ve en los libros o en las películas, ¿sí? En la cabeza. Para los no tan jóvenes, la imagen del inquisidor que tenemos es la de Bernardo Gui, que es el protagonista malvadísimo del Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, ¿no?, que es un personaje que existió en la realidad, Bernardo Gui. Y tenemos la idea de esta Inquisición malvada, torturadora, mendiga, etc. Y yo desde la carrera me intrigaba mucho el tema, y entonces me empecé a meter al archivo, empecé a leer, claro, lecturas como más especializadas, y me empecé a dar cuenta de que, pues no, que eso que nos habían enseñado, pues muchísimas cosas o eran inexactas o eran francamente un invento, ¿no? Como el caso de los instrumentos de tortura, que yo creo que todo el mundo ha ido a ese museo a ver los instrumentos estos de tortura, pues que no existían en esa época. Entonces, fue pasando el tiempo, me fue como adentrando más en el periodo virreinal y me di cuenta que era muy necesario que la gente pudiera mirar atrás y ver otras cosas de la historia y en particular de la Inquisición, de las que se sabía poco y lo poco que se sabía mal, ¿no? O sea, de plano eran como mentiras. Entonces surgió esta idea como decir, vamos a mostrar el funcionamiento del tribunal, digamos, como en una institución engarzada o imbuida en la sociedad, no como un ente separado, sino como estos personajes entran y salen de la cárcel, de las audiencias, están los testigos, están los implicados, y cómo eso funciona dentro del engranaje novohispano, y es una dinámica mucho más compleja de la que siquiera podríamos imaginarnos. Descríbenos un poco qué es lo que pasaba precisamente en la Nueva España, por qué se crea este tribunal, por qué se da la Santa Inquisición. El tribunal, bueno, el tribunal tiene raíces muy, muy añejas, digamos, surge en la Edad Media, particularmente para perseguir la herejía. La gente en general cree que la Inquisición perseguía cualquier delito. No, o sea, si tú ibas y matabas a tu vecino, pues ahí te perseguía la justicia civil, ¿no? Iban por ti, no sé, los guardias y te llevaban a cabo un proceso y te sentenciaban, pero no era un tribunal de la fe. La Inquisición solamente perseguía delitos de fe. Entonces, se funda en la Edad Media, en Francia, después en Aragón, en lo que sería después España, y ¿qué pasa? Que cuando llegan a América descubren que hay millones de almas que no son herejes, la gente también tiende a confundir mucho eso, no son herejes porque un hereje es alguien que ya conoció la religión y renegó de ella, o renunció a ella, o se olvidó de ella, o cualquier cosa que tenga que ver con no quiero nada con ella, ¿no? Los indígenas no, los indígenas eran lo que se llamaba neófitos. Sí, ni siquiera conocían. No tenían ni idea, ¿no? Entonces había que vigilar pensemos que en ese momento está la reforma protestante a todo lo que da en Europa. Y España lo que tiene que hacer es proteger sus dominios de la invasión protestante en todos los sentidos, ¿no?
principalmente en la religiosa e ideológica. Entonces se establece el tribunal. Primero hay una inquisición monástica, que es la que llevan a cabo los primeros frailes que llegan un poquito después de que termina la conquista Cortés. Pero, ¿qué pasa? Llega Zumárraga, que es el primer inquisidor, y hay un gran proceso contra un cacique de Texcoco que se empeña en seguir, digamos, con los ritos prehispánicos. Pues con sus creencias. Ajá, y entonces, además es muy rijoso y se les pone al brinco y habla pestes de todos. Y Zumárraga dice, pues a este ahorita nos lo vamos a justiciar y lo vamos a quemar. Y lo queman. Entonces, claro, era como para mandar un mensaje muy claro. Claro, porque así, ¿no? Claro, el castigo es ejemplificador. Tienes, como la gente no sabe leer y escribir, como una serie de cosas que les tienes que enseñar visualmente, pues el castigo es a ver, vean lo que les puede pasar. ¿Qué pasa? Que la sociedad virreinal y la misma corona es así como, espérate, pues si apenas tienen 20 años que los evangelizamos, una cosa así, pues hay que tener paciencia, hay que enseñarles. O sea, la corona no estuvo muy de acuerdo con esos métodos. No, en absoluto. Y entonces, porque el tribunal, esa es otra cosa que la gente tampoco entiende, el tribunal, los funcionarios del tribunal son burócratas, dependen de la corona, es decir, el sueldo que les llega, que nunca les llega, es de la corona. Es pero decir, la idea es que ¿no? les llegue. No dependen del Papa, pues es un tribunal que le rinde cuentas al rey. Entonces, sí, la corona, el rey dice, no, espérate, no, los pueden quemar. A partir de eso, entonces, se establece el tribunal en 1571, pero no persigue a los indígenas. Los indígenas son sujetos de una inquisición episcopal, es decir, de los obispos, pero es una inquisición mucho más, digamos, como suave. Esa también es una idea errónea que se tiene, de que hubo una persecución en particular contra los indígenas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este libro. No se vaya, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre el libro Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España. Y ya nos comentabas, bueno, cómo surgió este interés, ¿no?, por investigar esta parte de la historia. Me gustaría que, estando aquí en la Escuela Judicial, ¿no?, donde se capacitan, se forman a los jueces, nos explicaras o nos narraras cómo se realizaban estos juicios, ¿no? Sí. Los testigos, ¿no? La defensa. Eso es muy importante porque también la gente tiene, quién sabe, como qué ideas. El otro día estaba viendo una cosa que me mandaron en Twitter que yo decía, no, a ver, no, esto, ¿quién sabe quién lo redacta, dónde lo sacaron, dónde lo leyeron? Había un tribunal que estaba en la Ciudad de México, que además tenía que atender millones de kilómetros, imagínense más o menos desde Nicaragua hasta Nuevo México. Todos los casos. Y Filipinas. Todo eso era jurisdicción de un tribunal que estaba compuesto por 2 inquisidores, un notario, un alcalde y un fiscal, un alguacil. Entonces, ¿qué pasa? Los inquisidores cumplen medianamente con su función, pero hay una red de, digamos, funcionarios de todo tipo, que algunos remunerados, otros no. ¿Y qué pasa? Que en los pueblos está el párroco, por decirte algo, y el párroco fungía como comisario. Entonces, ¿Él los acusaba? Había una cosa que se llamaba el edicto de fe. El edicto de fe se tenía que leer cada cierto tiempo y entonces en el edicto de fe, como la gente no sabía leer, no sabía escribir, pues un pregonero iba por las calles diciendo, nosotros los inquisidores por la Santa Fe Católica, y entonces decía, a los que vayan y se denuncien a alguien, tal, le vamos a dar indulgencias, los vamos a perdonar, tal. Entonces la gente va y denuncia cualquier cosa porque no sabe qué es lo que tiene que denunciar. Entonces, claro, los comisarios pues anotan. Hay de todo, hay desde el comisario muy medianito hasta el comisario como muy chambeador. Mandan esas denuncias a la Ciudad de México y en la Ciudad de México el fiscal dice, no, esto como que archívenlo porque no sabemos si nos puede servir, porque hay casos de veras, desde la señora que vaya acusa a otra porque en Chiapas, en Ciudad Real, que es una ciudad muy pequeñita, lo que ahora es San Cristóbal, porque tenía una tablita de chocolate en un cajón, ella vio cuando la guardó y esa tablita se convirtió en un sapo.
Entonces va y la denuncia al comisario. El comisario manda la denuncia a la Ciudad de México. Los inquisidores dicen, guárdenla, porque no persiguen todos los delitos. Puedes encontrarte otra denuncia de una señora que dice, es que yo tenía una esclava y me contó que se iba volando a ver a su marido a Campeche y a Tabasco por los aires, echaba unos polvitos y volaba. Los inquisidores leen eso y también lo archivan. No persiguen todos los casos. Primero porque eso lo toman como superstición, como que son, no sé, creencias de la gente. Dos, también porque siempre están un poco como amodorrados, que por eso el título tiene, ¿no? Eso, la modorra. Que es todo el mundo, se despertó modorro. Bueno, imagínense un inquisidor modorro, porque se imaginan un inquisidor alemán o suizo, ¿no? Sistemático, disciplinado, ordenado. Y en realidad no es así. Entonces van las denuncias, van las testificaciones. Los inquisidores pueden decir, ¿saben qué? Sí, tráiganlo para acá. ¿Cómo qué casos? A la Ciudad de México. Algo que se investiga. Por ejemplo, los casos de herejía o los casos de judaísmo. Esos sí son. ¿Por qué? Porque amenazan la pureza de la fe católica. Entonces, en esos casos, lo que dicen los inquisidores es, sí, tráiganlo. Entonces, todo el proceso lo tiene que pagar el acusado. Sea inocente o sea culpable, lo tiene que pagar el acusado. Entonces, desde la recua, desde el señor que te trajo en la mula, que cobró por el traslado, la comida, si te dio un pan un extra, una tortilla extra, lo que sea, hasta la llegada a la cárcel, la ropa que te dan, si en 3 años de cárcel usaste 3 camisas y no llevabas, van a tu cuenta, tu doble ración de Navidad. Si el médico fue, si el barbero te cortó, te sacó una muela, te cortó la barba, todo eso, al final... No, terminaban como esclavos. Es usted, ¿no? Culpable y además debe este dinero. Todo. Y los que, por ejemplo, los que eran esclavos, pues no tenían cómo pagar. Entonces su amo tenía que pagar ese proceso. Si el amo no tenía dinero, se vendía al esclavo y con ese dinero se pagaba parte del proceso y el resto era así de, pues, toma Bartola, te sobraron 5 pesos de tu esclavo. ¿Qué sucedía ya cuando se realizaba, digamos, el juicio? Exacto, cuando ya, digamos... Ya estaban ahí. Estaban en la cárcel, es que para el juicio podían tardarse un montón. O sea, y además en eso influían un montón de factores, porque no siempre actuó igual el tribunal. Podía deberse eso, a la modorra del inquisidor, a la enemistad que tuviera con el preso, a la indiferencia, si era un preso de poca valía, que no le pudieran sacar mucho dinero, porque el tribunal siempre trabajó con muchísimas dificultades económicas, muchísimas. Entonces, claro, los inquisidores tenían un montón de deudas, traían un familión, porque venían de España, traían que a la mamá, a la sobrina casadera, el sobrino sin oficio ni beneficio, la cuñada viuda, qué sé yo, ¿no? Entonces, el tribunal tenía una actuación muy desigual y estaba sujeta mucho a pues las vicisitudes del temperamento del inquisidor, de la situación política del momento también y de la calidad del preso, si tenían la lana, si no tenían lana. Entonces, podías aventarte en la cárcel porque además esa es la herramienta más poderosa del Santo Oficio, no es la tortura o el tormento, sino el secreto, es que tú no sepas nunca quién te denunció ni por qué. Y así te pueden tener años para que tú estés, ¿no? Todo el tiempo pensando en quién pudo ser, qué fue. ¿Qué es lo que le dijo? Que no, y entonces que cantes de más, y la gente dice cualquier cantidad de cosas porque no tienen ni idea de por qué la acusaron. Hasta ya en la forma del proceso que se hace la publicación de los testigos, y entonces no ponen los nombres, pero sí te dicen, es que una persona te vio tal, y entonces dices, pues ya sé quién es esa persona, ¿no? Y ya puedes preparar una defensa. ¿Pero se defendían solos o tenían alguien que había un defensor, pues digamos como de oficio, y había unos que se llamaban curadores. Si eras menor de 25 años, te nombraban un curador que se hacía, digamos, cargo de tu defensa. Que era como tu asesor jurídico. Exactamente. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos. No se vaya, estamos en Escuela Judicial. Ya estamos en la parte final del programa de hoy, hablando sobre este libro de la doctora Camba. Cuéntanos, bueno, ya se realizaba todo el juicio, ¿no? Se presentaban los testigos, se determinaba si eran culpables o no. Pero se tiene la idea de que caso tras caso iban a la hoguera, ¿no? Bueno, no fue así. Ese es otro mito muy grande en torno a la Inquisición, justamente. Primero, además que se concluían los procesos, no siempre se concluían. Ya fuera porque se moría el preso, porque se escapaba y nunca lo encontraban,
¿por qué los inquisidores, no sé, se moría un inquisidor y en lo que llegaba el suplente? Porque esa es otra cosa. La gente cree, estamos en un tiempo muy rápido, ¿no? Nos cuesta trabajo pensar en que para que llegara el suplente de España tenía que esperar la flota. La flota no era un barquito No, que, no, ay, no. párese, me voy a subir al barco y me voy a América. No, ya salir en una flota, ¿no? Las cosas tardaban, llegar a Veracruz, que no se murieran en Veracruz porque les daba modorra, ¿no? Con este aire lleno de los mosquitos, la humedad, tal. Entonces las cosas eran lentas, tardaban, y no siempre se terminaban los procesos. Entonces, y es interesante porque se supone que tú no le puedes contar a nadie, ¿no? Que te procesó la Inquisición y todo el tiempo que estuviste en la cárcel, pues a ver qué inventas. Pero en el fondo esas cosas se saben. ¿Por qué? Porque al terminar el proceso se cuelga, si te penitenció la Inquisición, digamos, públicamente, se cuelga un San Benito, que es como una capita, en la catedral con tu nombre o con un Y cartelito entonces que toda dice, la gente se enteraba. Claro, porque es una época en la que es muy importante lo que se llama la pública voz y fama, que es lo que digan de ti. Lo Tu que digan de reputación. ti es lo que eres, tu reputación. Y mucha gente eso es lo único que tiene, la honra, ¿no? La reputación. Entonces, sí es muy importante matizar esto porque la gente se imagina hileras e hileras de indígenas o de negros en la hoguera. En realidad son... Como si hubiera sido un exterminio. Claro, claro. Y es más, muchos utilizan esa palabra cuando el exterminio tiene como el genocidio una connotación racial, lo que buscas es terminar con un grupo, ¿no? Étnico. Y aquí no, aquí es extirpar la herejía, pero es interesante porque siempre hay como concesiones, siempre hay, por ejemplo, hay la pena de galeras, que es que tienes que remar en los barcos, imagínate, remar en los barcos que van de Acapulco, en el galeón de Manila, de Acapulco a Filipinas. Ese era el castigo. Pero claro, ¿quién pagaba el traslado del preso de la Ciudad de México a Acapulco? Y luego, pues que se estuviera ahí en lo que llegaba el galeón y que se estuviera ahí en lo que salía el galeón. ¿Quién pagaba lo que comía y dónde vivía y todo eso? Terminaba siendo una pena muy pesada, muy costosa. Claro que pues no se podía cubrir y además en el camino siempre podías darle un soborno al tabernero, al mesonero y oiga, usted haga como que no me vio y yo me pelo, ¿no? Y me voy. Entonces, no resultó efectivo entonces. No, hay muchas cosas que cumple con su función y eso es importante también señalarlo, cumple con su función represiva, digamos ordenadora de los comportamientos, de la moral, pero eso es interesante porque la gente tiende a creer que eran muy controladores y no, el mestizaje da cuenta de eso, pues, ¿no? Teóricamente no debes de tener relaciones fuera del matrimonio, pero en realidad te das cuenta que... Pero lo sabía. Totalmente, ¿no? Entonces, sí es muy importante matizar porque es un tribunal que funciona, a mí me gusta decirlo, como una inquisición tropical. No como una inquisición tropical, imagínate una inquisición tropical, no esta inquisición anglosajona, muy ordenada, donde todo se comienza, se termina, se ordena. Vienen esta especie como de auditores españoles que dicen, esto es un desastre. Los expedientes están regados por el piso porque no hay ni siquiera alguien que se siente y los cosa con hilo y aguja y los ordene en un estante. Y el escribano dice, yo no voy a coser expedientes. El inquisidor dice, yo coser expedientes. Yo pagar de mi dinero un estante, obvio no. Entonces, encargan unos estantes de madera para que se puedan acomodar los legajos. Digamos, que estén tan ordenados, eso se lo debemos muchos años después a Vicente Riva Palacio, que tuvo como esta preocupación de ordenarlos, ¿no? Pero sí es importante tomar en cuenta que es una inquisición pues muy, al fin y al cabo, mexicana, en muchas cosas, ¿no? Y a propósito de eso, y que se nos acaba el tiempo, ¿cómo podemos observar en este libro como que nos sirve de espejo? Para reflejar lo que ¿sí? Muchas cosas que perduran, ¿no? La historia en realidad tendría que ser eso. La historia tendría que ser un espejo en donde podamos vernos como algún día fuimos y ver qué permanece de eso que fuimos o qué ha tenemos cambiado, que superar, ¿no? Claro, qué ha cambiado, qué podemos cambiar en ese espejo, sin afán de juzgarlo, sin afán de decir qué mal estuvo, sino esto es lo que fuimos o esto es lo que alguna vez fue. No me gusta decir país porque no era un país, era un reino, pero esto es lo que alguna vez fue México, ¿no? ¿Qué podemos ser hoy en concordancia o en disonancia con ese espejo? ¿Y de dónde vienen tantas cosas? Tantas, ¿no? Claro. Costumbres, malas costumbres, malos hábitos. Buenas costumbres, malos hábitos, vicios y cosas
Sí. Doctora, ¿qué le dirías tú a las personas que nos siguen por Justicia TV para que se acerquen más a la historia, para que no nos quedemos con estas falsas ideas, ¿no?, que tenemos? Ya mencionabas que incluso están en un museo y que la tortura y cosas que no son reales. Fatal. ¿Qué les dices? Pues es una muy buena pregunta. Creo que decirles que sí, que si no les gusta la historia tienen razón, que nos la enseñaron horrible. A todos. Nos enseñaron a aprendernos fechas, a aprendernos grandes hombres, con los que no teníamos nada en común, que eran como, apréndete al señor de la estatua, que se va a bajar de la estatua y va a caminar, que nunca tenían sueño, nunca comían, nunca dormían, nunca tenían miedo, como nosotros. Entonces, creo que hay que darle una oportunidad, que sí, que tienen razón, que fue muy difícil como nos lo enseñaron, pero que hay otros caminos, que es posible explorar, que se acerquen, que hay libros que son accesibles, que no son estos plomos horrorosos, estos tabiques de este tamaño que no acabas nunca de leer, que le den una oportunidad porque se van a sorprender, porque la historia es de veras prodigiosa. Doctora Úrsula Camba, un placer haber conversado contigo. Gracias, Vero, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias a usted también por su atención y antes de irnos, lo dejamos con un testimonio que nos acerca al mundo de la cultura y el arte. Después lo invitamos a que se quede en la señal de Justicia TV. Celebramos 500 años del nacimiento de un genio, Leonardo da Vinci. Música clásica acompaña la proyección de sus grandes obras en paredes y pisos. Pinturas, diseños y máquinas voladoras destacan en esta experiencia inmersiva en tercera dimensión. Da Vinci Experience se presenta en el Palacio de la Autonomía, donde puedes sumergirte en la realidad virtual para disfrutar de un paseo en barco, mirar por la ventana y visualizar los engranes que hacen funcionar esta máquina creada por el italiano, quien también fue pintor, ingeniero, anatomista, arquitecto y creador de diversos códices. ¿Sabían que el cuadro de la Última Cena fue pintado en la cocina de un convento dominico de Milán? Y que Leonardo da Vinci también realizó mapas detallados para el ejército de César Borgia en 1502, además de que vivió en la corte francesa en 1517 y que a este gran genio se le debe la introducción a la perspectiva aérea. Así es, Da Vinci creó más obras que la Gioconda, la Última Cena o el Hombre de Vitruvio. Todo esto y más podrán disfrutarlo en un recorrido por 4 salas temáticas. La exposición Da Vinci Experience estará disponible hasta el mes de abril.